contexto de estrés? Fíjense que el mejor método es el aturdimiento eléctrico. Si nos da tiempo, vamos a ver unos videos donde, solo déjenme ver si estoy grabando. Espérenme un momentito. Sí, ahorita sí ya sale que Ahorita está sí grabando. estamos grabando, ¿verdad? Sí, ok. El mejor método es el aturdimiento eléctrico. Se hace con una varilla que tiene cierto voltaje, que lo que hace es que el animal pierda la conciencia y entonces ya se puede preparar para todo ese proceso. A veces el transporte es malo. Ustedes lo han visto, de repente aquí camino por toda la Aguilar Batres o animales que vienen de aquí, de lo que es Chimaltenango y estas otras áreas donde también traen animales para descase a los rastros o traen pollos. Pueden ver de que el transporte es malo y el animal de alguna manera se estresa por calor, por el largo camino, no toma agua. Bueno, hay una serie de cuestiones que tenemos que tomar en consideración para darle, si quieren, llamémosle una muerte digna, que es la pregunta de la compañera. Entonces, la mejor técnica es el aturdimiento del animal. Hay muchas técnicas, yo no sé si han estado en rastros. Normalmente estas giras ya no se hacen porque a veces se hieren susceptibilidades. Hay gente que se desmaya o queda muy angustiada y después ya no quiere comer carne. Cuando podemos ir a algunos rastros, si quieren, de tipo artesanal, que todavía utilizan no las mejores metodologías, pero en lugar de aturdir al animal, lo desollan o lo golpean en la cabeza, bueno, una serie de cuestiones. La mejor técnica es el aturdimiento eléctrico. Y existe equipo para poder aturdir el animal. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera decir algo? Ingeniero, una consultita. Por ejemplo, en aves, por alguna razón, en algunas situaciones me pasó que se podría apreciar en pechugas, por ejemplo, una coloración rojiza o rosada. En su momento el veterinario nos decía que era precisamente por generación de ácido láctico, pero extrañamente, pues los procesos que llevan ellos, pues eran industrializados, aturdimiento igual por choque eléctrico, etcétera. Y así como llegaba, se pasaba. Entonces, no sé si ha tenido usted experiencia en esa parte, en aves, donde se presenta esa coloración rosada, que pareciera que el pollo al final de cuentas, parece que está crudo, pero está cocinado. Sí, correcto. Lo que pasa es de que, como, miren, pues, en el proceso de aves, lo que hace es de que se aturde. Posteriormente se les quita el cuello con máquina. Se pasan por un proceso de desangrado. Y si se dan cuenta, digamos, en las casas, normalmente cuando se mata un ave, no se degolla, sino se asfixia. Entonces se conserva la sangre. Y esto hace que a veces la carne tienda a ser un poco más rosada o colorada, o que cuando la cocinamos aparezca como que no está cocida, sino tiene algunos residuos todavía ahí de sangre coagulada. Eso es uno. Y la otra es por golpes. Normalmente en el transporte los animales se pueden golpear y entonces le quedan hematomas, que son los que nosotros vemos en la parte de ya de las piezas desplazadas. Pero sí, normalmente no debería ocurrir eso. Y existe, ahorita le contesto, Mabel, existe la inspección, porque tiene que estar el regente, el médico veterinario o el zootecnista en el proceso de inspección y rechazar esas piezas. Porque esas piezas en teoría demeritan la calidad. Nosotros anteriormente teníamos una gira aquí nomás a Frisa, para que fuéramos a ver todo ese proceso, pero por la virtualidad, yo les voy a dejar el link y si nos da tiempo lo podemos ver el video en el caso de pollos. En el caso del ganado bovino, podemos ver hematomas, podemos ver golpes, porque acuérdense que también ellos van parados en el camión de transporte. Normalmente no les ponen trancas de separación, se caen, se paran en ellos. Y algunos hematomas, pues los podemos ver al final, ya a la hora de los cortes.
Mabel, por favor, Buenas ¿tienen tardes. levantada la mano? Sí, solo quería hacer un comentario en relación a lo que Alan expone. Yo trabajo en una planta de producción de alimentos y en una temporada recibimos muchísimas quejas precisamente de lo que él menciona, que el pollo está muy rosado y pareciera como que está crudo, pero está cocido. Entonces hicimos las investigaciones del caso para poderle dar seguimiento a las quejas, ¿verdad? Y al final, yo no sé si sea verdad o no, pero el proveedor, dentro de todo lo que investigamos, como hablamos con el proveedor, obviamente, nos hizo mención que era parte por la alimentación que estaban recibiendo las aves. Fíjese que yo dudo mucho que sea la parte de la alimentación, porque en la alimentación lo que le va a dar es otro tipo de coloración en todo caso, ¿verdad? Miren, hay un pollo blanco, es el pollo que lleva frisa, pero también frisa produce un pollo amarillo y al final se hace una solución con carótenos para volverlo amarillo y es el pollo amarillo que compra la gente en las calles. Ese es otro asunto del manipuleo de los pollos. Pero ese problema de las pechugas rosadas o las pechugas con sangre es porque no, el proceso de desangrado no ha sido totalmente efectivo. Si quieren, para que podamos resolver esta duda, si me permiten, lo quería dejar de último, si va a tiempo, pero si quieren podemos ver el video de los pollos. ¿Les parece? Sí, claro, gracias. Bueno, déjenme ahorita se los pongo, aquí lo tenía. Ingeniero, también mientras pone el video, en lo de bovinos, también recomiendan que después de que lleguen las reses, los tengan en los corrales de unas 12 a 24 horas, ¿verdad? 12 a 24 horas de descanso. Para que descansen, ¿verdad? Y no estén estresadas. Correcto. Lo vamos a ver en un ratito. Ahorita se los pongo. Espérenme un segundito. Mabel, a mí lo que me dijeron en esa oportunidad fue como precisamente se dio en la época de lluvias, que hubo arrastre de nitritos y de nitratos en la parte del foso de agua. Y también otra práctica que encontraron una tesis en México, que también precisamente estaban generando bastante ácido láctico las aves por el tema de temperaturas y como pues todo el transporte que habla el ingeniero y todo el asunto, las estresa. Entonces mejoraron la parte de ventilación cuando llegan los camiones para que la ave esté un poquito más tranquila y todo. Pero lo extraño era que ese año se pasó y al siguiente año volvió a dar y se pasa y vuelve a dar y así se pasaron. Los 5 años que yo estuve ahí, así pasaba. Entonces, pero no, probablemente, como dice el ingeniero, sea el desangrado o qué sé yo, pero va más allá que la alimentación. Y fíjense que sí va más allá de la alimentación, porque fíjense que, ¿cómo se llama? Vamos a ver ahorita que veamos toda la parte de cómo el animal, digamos, mire, pues se lo voy a explicar de esta manera. Cuando normalmente todos los animales tenemos una respiración aeróbica y la sangre lleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, especialmente a los músculos. Y cuando llega el oxígeno se da todo un proceso que aquí los ingenieros, las ingenieras químicas que hay, lo pueden explicar un poquito mejor, en el sentido de que viene el ATP y toda la cuestión para poder degradar energía. Pero cuando se para la circulación de la sangre, porque el animal es sacrificado, entonces ya no llega oxígeno a los músculos. Y el músculo no se quiere morir como cualquier parte del cuerpo. Entonces empieza un proceso anaeróbico. Y a la hora de empezar ese proceso anaeróbico, empieza a acumularse ácido láctico. El ácido láctico hace que los pHs caigan. Después vamos a ver los tipos de carne que podemos tener por mal manejo de carne, pero lo vamos a ir explicando un poquito más adelante, en la cual, digamos, si no logramos controlar la caída del pH, vamos a tener diferentes tipos de coloración de la carne. Vamos a tener una coloración muy oscura, vamos a tener una coloración clara o la coloración normal. Esas son por caídas de pH.
pero la coloración es uniforme. No es una coloración sanguinolenta o algo así por el estilo. Les voy a poner el video entonces, denme un segundo. Vamos a ver, ¿dónde está? Un segundito. Aquí está. Yo no sé si han estado, los compañeros han estado en estos procesos. Aquí está. Vamos a ver, compartir. Me dicen si se oye, por favor. ¿Se oye? Poquito volumen, pero sí se escucha. Va, déjeme ver cómo cambia el volumen ahorita. Pantalla, compartir sonido. Ok, listo. Rural. Este bloque es presentado por la Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Durante varios programas, ABC Rural les ha mostrado cómo se trabaja con los pollos parrilleros, cómo es la llegada de los pollitos, cómo se producen los huevos, cómo se trabaja el pollo hasta llegar a su peso óptimo, que es más o menos 2 kilos entre 40 y 42 días. Algunos llegan a los 38 días. Ahora, ABC Rural, con el doctor Edgar Derbaz, nos va a mostrar cómo se realiza la faena de estos animales. Aquí es donde empieza todo el proceso, en la recepción de los pollos. Estos pollos llegan con toda la documentación requerida sanitariamente hablando, con lo que es certificado de vacunación contra enfermedades controladas por el SENAXA, la guía de tránsito oficial por el territorio nacional. Una vez recepcionada toda esa documentación, los pollos ingresan al establecimiento para su posterior procesamiento. Aquí se cuelgan los pollos. Una vez que se descargan de los camiones, bajan a la playa de descanso. De ahí posteriormente se cuelgan los pollos y estos ya ingresan en la línea de sacrificio. Estamos hablando de una velocidad de procesamiento de 10.000 pollos hora actualmente. Antes de ingresar a la planta de faena propiamente dicha, el doctor Desvars explicó cuál es el sistema de control de limpieza por el que deben pasar personales y visitantes. En cada sector, antes de ingresar, se tiene que pasar indefectiblemente por lo que se llaman los filtros sanitarios. Estos filtros sanitarios son lugares específicos para el lavado de las botas, lavado de las manos y secado posterior. Y en cada sector hay instructivos que nos permiten saber exactamente cómo realizar el lavado de manos y el lavado de botas. Estos instructivos que tenemos están diseñados específicamente para los trabajadores, están en el idioma castellano y también en el guaraní. Además, toda persona que ingresa a áreas de trabajo deben ingresar vestidos correctamente, con botas, uso de casco, cofias, tapabocas y protectores auditivos también, porque en los distintos sectores hay un elevado nivel de ruido, entonces con protectores auditivos también. Y esta es la única planta que tiene certificado un sistema de inocuidad de alimentos basados en análisis de peligros y puntos críticos de control, lo que conocemos comúnmente como HACCP. Esto incluye lo que son buenas prácticas de manufactura, procedimientos operativos estandarizados, está todo bajo norma. Una vez recepcionados los pollos, ¿dónde son llevados? En la siguiente sala encontramos lo que se denomina el insensibilizador o aturdidor, que es una tina con electrodos en donde ingresan los pollos y reciben una descarga eléctrica. El objetivo no es matarlo, sino insensibilizarlo al dolor, porque cumplimos con lo que se llama bienestar animal, que los pollos no tienen que sentir dolor en el momento del sacrificio. Entonces, este insensibilizador lo que lo hace es una electronarcosis, lo que ocurre en este momento. Luego pasa por unos discos que lo cortan automáticamente los grandes vasos del cuello para su posterior desangrado. Una vez desangrado y muerto, el pollo ingresa en la tina o en el tanque de escaldado,
donde agua caliente a 56 grados centígrados, temperatura suficiente para aflojar las plumas. Salen de este tanque ya e ingresan inmediatamente a lo que son las máquinas de desplumado. Son 3 equipos con una alta eficiencia que en menos de 26 segundos ya lo despluma completamente al pollo. ¿Qué se hace en la sala de visceración? Esta es una zona donde los pollos ingresan ya desplumados. Ahí se realiza el corte de las garras y la transferencia automática al circuito de visceración. Este circuito de visceración automática consta de una serie de equipos que trabajan automáticamente y se encargan del corte de la cloaca, de la apertura del abdomen, de la evisceración propiamente dicha. Es decir, quitar las vísceras de la cavidad del pollo y dejarlos afuera para la clasificación o cosecha posterior. Luego pasa por otro equipo que es un equipo que retira lo que es tráquea y buche, una máquina que hace el control final de la cavidad abdominal del pollo y finalmente un lavado interno y externo antes de ingresar a los tanques de lavado, enfriado y desinfección de los mismos. ¿Qué capacidad de procesamiento tiene la empresa? Tiene una capacidad de procesamiento para 12.000 pollos hora. Actualmente estamos procesando 10.000 pollos hora, pero tenemos una capacidad ociosa de un 20% más en este momento. Entonces, llegando a una explotación racional de todos los equipos, estamos procesando 12.000 pollos hora en este sector. Estos equipos se echaron a andar hace 2 meses exactamente. Son equipos nuevos. Esta es la mayor tecnología en procesamiento de pollos que se tiene en Paraguay actualmente. Tienen una alta eficiencia, estamos hablando de un rendimiento de 98-99%. Es decir, que el grado de contaminación que pudiésemos tener con estos equipos es mínimo. Luego tenemos unos puntos críticos de control que son los que se encargan de reducir más aún esos riesgos o eliminarlos por completo, ¿verdad? Nuestro entrevistado nos mostró otra de las áreas de la empresa. Estamos en el sector donde se realiza lavado, desinfección y enfriado tanto de los pollos como de los menudos. En esta sala contamos con los 2 puntos críticos de control que se tiene dentro de la planta. Estamos basados en un sistema de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Entonces, en estos sectores están lo que son los puntos críticos de control número 1 y puntos críticos de control número 2. El número 1 corresponde al lavado y enfriado, además de la desinfección de los menudos. Y el punto crítico número 2 es el lavado, enfriado, desinfección de los pollos. Los pollos vivos tienen una temperatura cercana a los 41 grados centígrados. Durante el procesamiento se reduce a unos 38 grados centígrados. Es así como ingresan a los tanques de enfriado. Y a la salida de los tanques de enfriamiento salen ya con una temperatura cercana a los 4.4 grados centígrados. Es decir, estamos hablando de una reducción de 34 grados centígrados en el lapso de 1 hora. Esto se enfría utilizando agua fría a 1 grado centígrado durante todo el tiempo. Entonces obtenemos ya un pollo limpio, desinfectado, con una carga microbiana sumamente reducida, lo que nos permite tener una mayor vida en góndolas en los supermercados. Finalmente, ¿cómo es la última parte del manejo de los pollos antes de llegar a los centros de comercialización? En la etapa final del procesamiento del pollo, estos llegan ya enfriados y son empaquetados, ¿verdad? En paquetes individuales, luego entran ya los túneles de congelamiento. Se tiene un túnel de congelamiento continuo donde los pollos van ingresando de manera ordenada en cajas plásticas y en el otro extremo ya van saliendo congelados, ¿verdad? La temperatura con que se trabaja en estos túneles de congelamiento está alrededor de los menos 30 grados centígrados y los pollos al cabo de 12 horas aproximadamente ya salen con una temperatura de menos 18 grados centígrados. Una vez congelados los pollos son colocados en los envases secundarios para luego ser ya trasladados a los centros de distribución o directamente a los puntos de venta. En procesamiento, desde la recepción de los pollos vivos hasta que sale por un producto terminado no pasan más de 15 horas. Para que el pollo esté disponible ya congelado a una temperatura de menos 18 grados centígrados en los distintos puntos de comercio del país. Este bloque fue presentado por Cooperativa Universitaria.
Ok, como vieron aquí el proceso, en realidad lo que está pasando es de que el pollo es desangrado, pero también durante el proceso, si la temperatura a la cual se enfría hace que no haya un buen proceso de lo que llamamos maduración de la carne, porque vamos a ver más adelante que el proceso de maduración de la carne para los pollos es de 3 a 4 horas. Pudieran haber algunos residuos de carne dentro de algunas piezas, pero es más que todo puro manejo, es puro manejo. Yo sí tengo mis reservas en cuanto a lo que le dijeron a la compañera Mabel de la alimentación, porque en todo caso, digamos, no habría por qué haber reservas de líquido sanguinoliento o de residuos de sangre en las piezas. Es más que todo en el proceso del manejo, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase el día de hoy. No sé si les queda claro o tienen algo más, algo que comentar o algo que decir. Mabel, De mi parte, no, ingeniero. ¿sí? Mabel, Bien, ingeniero, gracias. ¿sí? Ok. Seguimos pues. Sí, adelanté el video de los pollos por la pregunta que se dio, ¿verdad? Porque eso lo vamos a ver un poquito adelante. Y como estábamos hablando de la parte del sacrificio animal, que tiene que ver mucho con toda la parte de bienestar animal, y que de ahí depende también todo el proceso de calidad de la carne, ¿no? Entonces, miren, pues, vamos a hablar de que la carne es el músculo que ha sido madurado de un animal. Y esta tiene una función y una composición bastante compleja que se ve en todo lo que es el olor, el sabor y las características. Pero cada una de estas condiciones que nosotros notamos de la carne son producto de la manipulación, son producto del procesamiento y producto del almacenamiento. Si alguno de estos falla en ese proceso, no vamos a tener la calidad de carne que estábamos esperando. El valor nutricional en realidad no va a ser tan visible, no va a cambiar mucho, sino lo que va a cambiar es la durabilidad que tiene en su vida de anaquel y la aceptación para el consumidor. Por eso es de que buscamos darle una buena manipulación, un buen procesamiento y un buen grado de almacenamiento a las piezas de pollo, independientemente del animal que se trate. Entonces, vuelvo a repetir con la pregunta inicial. Yo más pensaría que es pura manipulación, puro proceso y almacenamiento que no está ocurriendo adecuadamente y es el que está permitiendo que nuestra carne no tenga lo que nosotros estamos esperando. Yo no sé si lograron corregir ese problema en la empresa donde trabajó Mabel, al final de cuentas, o cambiaron de proveedor, o en qué paró la cosa. Se cambió de proveedor. Sí, definitivamente, ¿verdad? Que el otro proveedor ya no les mandó ese tipo de carne. Es decir, eso seguía impactando en nuestros clientes, ¿verdad? Y las quejas seguían, entonces no tuvimos otra opción más que cambiar al proveedor. Sí, ellos tenían un mal manejo a la hora de estar sacrificando los pollos, porque con el otro proveedor probablemente en menos del 1% llegaba las piezas, porque siempre va a pasar alguna. En realidad no se le debería pasar ni al zootecnista o al médico veterinario que está haciendo la inspección. Pero el problema es de que tal vez para las personas que, digamos, los dueños, el proveedor en este caso, si ya les está saliendo todo el pollo así, pues no tienen más que mandarlo y venderlo, ¿no? Y al final, pues están perdiendo clientes. Digamos, no sé si hay algún comentario adicional con lo que tenemos, si no, seguimos. Ok, miren pues, entonces, empezamos con que el animal es sacrificado. Una vez muere ese animal, es importante que los canales sean enfriados y clasificados. Pero cuando estamos hablando del proceso de enfriamiento, no es un enfriamiento así, así de una vez, sino que tiene que tener un proceso. Y tiene que tener un proceso porque si no podemos afectar en este caso, ese proceso de maduración de la carne. Y vamos a tener de que al nomás sacrificar el animal,
el animal va a entrar en un rigor mortis, que es lo que les decía. Va a venir el músculo, ya no va a tener sangre, ya no va a tener oxigenación, y entonces el músculo busca cómo continuar vivo y para eso necesita energía. Y entonces empieza a tomar su propia energía a través de una respiración anaeróbica. Y es donde empieza a producirse ácido láctico y el ácido láctico hace que baje el pH. Ahora, nosotros, a través de los procesos, por eso se llama tecnología de la carne, su manejo, podemos tratar de evitar esas caídas de pH drásticamente, porque una caída de pH muy drástico va a afectar esa calidad de la carne. Entonces, ahí viene, lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo que yo quería que vieran es de que inicialmente vamos a tener la muerte del animal, luego vamos a tener un post-rigor, que es otro tipo de manejo para poder tener una carne de buena calidad. Entonces, veamos bien el proceso de la maduración de la carne. Antes de, digamos, antes de matarse el animal, debemos de tenerlo, así como dijo Vanessa hace un ratito, por lo menos unas 2, 3 horas, hasta 5 o 6 horas, para que el animal esté tranquilo y bajarle el estrés de transporte. Una vez el animal se sacrifica, entra la parte de pre-rigor mortis. Luego viene la parte de rigor mortis, viene el post-rigor mortis y posteriormente ya tenemos nuestra carne. Podemos definir que la maduración de la carne es el proceso de transformación del músculo a carne. Y aquí entra todo el componente que les estaba mencionando, donde el músculo trata de sobrevivir y empieza a utilizar el ATP a modo de tener energía para poder tratar de sobrevivir. Yo lo veo así y cuando estaba revisando las diapositivas para la clase de hoy, les decía, o sea, pensaba de que el músculo se niega a morir y entonces empieza a autoconsumir el almacenamiento de reservas. Se recuerda que habíamos visto de que el músculo va almacenando reservas de glucosa, de glucógeno en este caso, ¿no? Entonces no se quiere morir y no se quiere morir y entonces empieza el proceso anaeróbico. Y cuando empieza el proceso anaeróbico, empieza a acumular ácido láctico, empieza a acumularse calcio y es lo que va a provocar de que en ese momento el pH baje. En el prerrigor se da dependiendo del tipo de animal, pero podríamos esperar entre 14 a 18 horas. El músculo es así como extensible y elástico. El problema es el aporte de oxígeno al músculo, porque ya no le está llegando sangre, ¿verdad? Entonces, la fase aeróbica, porque a través de la sangre estaba llegando el oxígeno al músculo. El músculo busca la ruta anaeróbica y la única fuente que tiene es el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, que es la molécula energética. No sé si todos comprenden esta parte del ATP. Y luego viene cuando ya se acaba ese ATP, entonces el músculo se acorta, porque ya perdió, digamos, ya no puede seguir consumiendo energía. Y entonces empiezan los procesos de que se dejan de alinear las fibras de la carne, como estaban inicialmente ordenadas, y es donde empieza todo el proceso de maduración de esta carne. Luego tenemos el rigor mortis. El rigor mortis es un cambio fisiológico más importante porque durante este proceso se dan todos los procesos de naturalización de las proteínas. Aquí tenemos la miosina. ¿Se recuerdan que vimos en la clase anterior la parte de las proteínas? Y aquí exactamente este manejo es el que nos permite que la carne no pierda mucha agua, que el color se mantenga, que haya una firmeza de esa carne, que haya esa ternura, llamémosle terneza, no es ternura, sabor, jugosidad. Pero aquí es donde nosotros tenemos que darle esa, digamos, esa parte tecnológica a la carne. El incremento adecuado, no dejar que el pH baje. Hay algunos aditivos que se pueden utilizar en la carne que son permitidos, pero normalmente lo que se hace es manejar los tipos de enfriamiento. Luego vienen las fases del rigor mortis, que estamos hablando, voy a pasar, es esta, la fase de posrigor, donde desaparece esa rigidez muscular
Ya la carne ya deja de ser dura. Hay un aumento de la terneza de la carne y el pH empieza a descender, digamos, lentamente. Si la dejamos en 6.5, ese pH de esa carne tal vez no es lo más adecuado, tendría que estar entre 5.5 hasta 6.5. La carne recupera su capacidad de retención de agua y el rigor mortis que tenía empieza a desaparecer. Y como les dije al inicio, el negocio de la carne es que retenga la mayor cantidad de agua, entonces aumenta esa capacidad de retención de agua. Aquí es donde de repente vienen algunas de las dudas que surgieron hace un momento, que si nosotros no manejamos bien el prerrigor, el rigor y el porrigor, vamos a tener defectos en la carne. Tenemos tres tipos de carne. Tenemos una carne que la podemos llamar PSD, que es pálida, una carne normal o una carne oscura. ¿Cómo es que se dan esos procesos? Veamos una carne PSD. Una carne PSD es pálida, exudativa y flácida. Podemos tener una carne DFD, que es una carne oscura, dark, dura y firme. Con el manejo del pH, aquí podemos ver, solo permítanme, vamos a dibujar, que si manejamos adecuadamente estos rangos de pH de la carne, los cuales se hace, como les decía, evitar el estrés, darle un adecuado manejo a la carne, darle un proceso de enfriamiento adecuado. Ahí tiene que ver mucho hasta la colgadura de la carne. ¿Se recuerdan que en la primera clase hablamos ¿cómo se llama esta cosa? Se me va el nombre. De este gancho que tiene y que se le coloca al bovino en la parte del talón de Aquiles. También tiene que ver mucho con la parte de lograr este descenso del pH. Y esto es lo que va a cambiar este tipo de presentación visual, que también tiene que ver con la cuestión de degustación de la carne. Este ejemplo del pH que está de aquí, que pasa de 7, que baja hasta 5.5, nos va a permitir carnes normales y también coloraciones apetecibles o coloraciones pálidas o coloraciones oscuras. Todo esto, a través de la muerte del animal, va a ir cambiando y va a lograr estabilizarse. ¿Algún comentario al momento? ¿Algo que quieran decir? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, todo bien. Ok. Sigamos pues. Entonces, ya una vez logramos todos estos procesos, empezamos con la parte de la maduración de la carne. Y podemos definir la maduración de la carne como un proceso progresivo de ablandamiento de la carne. Es decir, la carne dejó de ser dura, sino que ahora se va a volver muy palatable, va a tener una buena terneza. Y esto ocurre después de que ya pasó el rigor mortis. Aquí hay procesos bioquímicos que están muy amarrados de la temperatura y del pH. Son los sistemas enzimáticos. La carne empieza como a degradarse, a autodegradarse ella misma a través de los procesos enzimáticos y se dan modificaciones fisioquímicas que son los que les dan ese sabor agradable a la carne. Al inicio hablábamos de que una buena carne va a depender de muchas circunstancias. Uno es el factor genético, la raza que se está utilizando. Un factor patológico, si el animal estaba enfermo, si el animal estaba sano. Acuérdense que ahí, como les decía, no tenemos el control de todos los rastros y no todos los animales pasan por los rastros. Entonces eso es un riesgo. El manejo del animal antes de ser sacrificado, el manejo fisiológico que tiene que ver con la alimentación, el factor físico del animal, hacerle su gimnástica funcional. ¿Sí han oído hablar de la parte de la gimnástica funcional en los animales? Es decir, de que los animales que se encuentran estabulados, por lo menos salgan a hacer un recorrido
para evitar esa otra parte de acumulación de grasa excesiva en un mal marmoleado, y la parte del bienestar animal. Tras el sacrificio del animal, como habíamos hablado, cesa la circulación sanguínea, entonces cesa la aportación de oxígeno, disminuye la temperatura. Vamos a contar que la temperatura principalmente del ganado bovino anda en 38.1, 38.2, en las aves anda de 40.1, 40.2, y entonces los procesos metabólicos empiezan con la glucólisis anaeróbica, se utiliza la energía, y el ácido láctico es el responsable de que baje el pH. El ácido láctico produce una disminución del pH, facilita la degradación de las proteínas y favorece la desnaturalización proteínica. El problema es de que cuando se da este proceso, hay exudación, es decir, hay liberación de agua. Es cuando la gente dice es que esa carne viene mala, está liberando agua, está botando agua, ¿no? Y es porque en el proceso de su procesamiento no fue lo más adecuado. Y aquí está toda la tecnología que entra en cómo obtener una buena maduración de esa carne. Es decir, tratar de que estas reservas de glucógeno sean adecuadamente procesadas para que nosotros podamos, al salir del rigor mortis, tener una buena calidad de carne. Y pasemos de la rigidez cadavérica a esa terneza de la carne. Un aspecto bien importante en el manejo de la tecnología de la carne es el pH. Y ese es un indicador importante de la calidad de la carne. Y está relacionado con cualquier proceso que tenga que ver con color, sabor, dureza de la carne. Y tiene que ver con aspectos sensoriales durante la vida útil de la carne también. Si el pH es muy alto, la carne se va a descomponer muy rápido. Si el pH es muy bajo, va a tener un mal sabor, va a tener un sabor ácido, principalmente la carne de cerdo tiende a tener este tipo de problemas. Y las calidades de los diferentes cortes, que los vamos a ver más adelante de la carne, también tienen que ver con cómo ese pH va logrando esa estabilización. Por eso es de que el lomo es el corte representativo del canal, que alcanza el valor de pH final más rápido con respecto a los otros cortes del canal. Y por eso es que el lomo es, digamos, ¿cómo decirles? Es más delicioso en su palatabilidad y es más requerido y demandado. A medida que el rigor mortis progresa, las reacciones enzimáticas de anaerodosis van cambiando esas fibras musculares. Y volvemos otra vez a la parte del ácido láctico, porque este va bajando progresiva y lentamente. Y como hablábamos al inicio, el óptimo debería estar dentro de un 5.5 a un 6. Bajo estos estándares vamos a tener una buena calidad de carne. Si la carne está arriba de 6, no vamos a tener una carne muy adecuada para consumo. Y si la carne está abajo de 5.5, tampoco vamos a tener una carne que nos pueda dar el mejor sabor. Vamos a entrar entonces, ya vimos toda la parte del faenado y el rigor mortis de la carne, a cómo se da el proceso de faenado del ganado bovino. Quisiera preguntar, hasta el momento, antes de entrar a este tema, ¿hay alguna duda? ¿Tendrán alguna pregunta, algún comentario? Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Cuando usted mencionaba que el lomo es el corte representativo del pH, entiendo yo que es porque al final este es el que llega primero a ese pH. O sea, si Así yo es. fuera a medir el pH en un cerdo, en una canal, la puedo medir ahí primero y definir que ese es el pH de la carne. Sí, así es. Gracias. Ajá. Hay diferentes, hay aparatos para medir los pHs de la carne y pudiera ser un indicador. En el cerdo es un poquito más complicado porque vamos a tener carne pálida normalmente, porque el cerdo tiende a estresarse bastante.
En el ganado bovino, esto es un poquito menos habitual. Y en las aves, acuérdense que las aves, el proceso de rigor mortis no va a durar más de 4 o 5 horas. Entonces no deberíamos de tener malas coloraciones de las partes del pollo. Sin embargo, en el pollo es muy usual usar algunos tipos de colorantes, principalmente los carótenos, para vender el famoso pollo amarillo. Que no lo vayan a confundir con el pollo de granja amarillo, que sí es amarillo, amarillo por raza. Ok, entonces vamos a empezar con el faenado del ganado bovino. El ganado bovino son las vacas, ¿no? Entonces necesitamos una buena recepción de los animales, es decir, miren, hablamos siempre del bienestar animal y consiste de pasar los animales a camión transportador hacia los corrales respectivos mediante una rampa. Hay que ver que al final los animales pasen bien, no se caigan, no se lastimen, porque al final cualquier lastimadura o cualquier golpe lo vamos a ver en la carne, esto es seguro. Luego viene la parte de pesaje, que constituye una forma de control para poder saber cuánto está entrando, cuánto está saliendo. Y eso normalmente se hace mediante básculas mecánicas que están en las mangas. Luego viene la conducción hacia las mangas para el pasillo del sacrificio, de la cual debe de ser también amigable y que le dé un buen bienestar animal al ganado. Viene la inspección, que es muy importante. Aquí debe haber un médico veterinario o un zootecnista que garantice que la salud del animal es correcta, que el animal no está enfermo, que el animal no está golpeado, que el animal sí es apto para el sacrificio y si no, pues hay que retirarlo. Pues es la importancia de que los animales pasen por un rastro. Si no lo hacemos, corremos los problemas que les conté la vez pasada de que nos podemos enfermar o la carne no va a tener lo que estamos esperando. Las características que debe reunir un animal antes de ser sacrificado es que tenga una piel elástica y suave. No sé si han visto, los jalan del pellejito así. Se les ve la respiración. El animal debe estar calmado, estar respirando de 10 a 20 veces por minuto. Normalmente el animal cuando se encuentra calmado y no estresado, si le ven las fosas nasales son húmedas y frescas, no son secas. Vean, no sé si han tenido la experiencia de estar a la par de algunos de estos animales y han visto la gran diferencia entre una fosa seca y una fosa húmeda. ¿Alguien de repente nos quiere comentar algo, no? ¿Alguien ha estado en algún proceso de faenado de animales? Yo sí, pero solo de cerdo y pollo. Ok, ajá. Pero al igual en los cerdos estamos buscando una piel, la respiración, las mismas fosas, los pulsos y la temperatura, ¿verdad? Sí, Eso así es es. ideal. Normalmente, digamos, cuando no hay un médico veterinario o alguien que se certifique, ahí va el cerdito nada más, ¿verdad? Algo especial que haya visto en los cerdos el compañero. Eh, especial no, pero en el que yo he estado sí ha habido un médico veterinario que sí se encarga directamente de esos controles. Lo que sí he visto en el rastro de cerdo es que ningún cerdo muerto, dijo, lo pueden sacrificar. Eso no lo sabía hasta que llegué yo ahí. Y los tienen ahí, los separan, los van haciendo. Hay unos que mueren en el camión, en el transporte y todo. Sí, esos no se pueden sacrificar, definitivamente. Miren, pues, lo que pasa es de que, por ejemplo, yo visito mucho un lugar aquí de Santa Rosa. Y digamos que los mataderos son mataderos en las casas, principalmente en los cerdos, ¿no? Estamos hablando de cerdos. Y ahí no hay inspección de lengua, no hay inspección de piel. Y si la carne viene mala, viene con algún tipo de enfermedad que normalmente le llaman sarna, lo que hacen que es inmediatamente la adoban y así se va, ¿no?
Y ahí vienen los problemas para nosotros, que no cocemos bien la carne y empezamos a enfermarnos de parásitos, principalmente chisticercos, ¿no? El compañero de los cerdos. ¿Usted ha estado ahí por cuestiones de que son suyos los cerdos, o ha ido a visitar, o ha trabajado ahí? Cuéntenos un poquito más. No, yo trabajo para Frisa. Entonces, Ajá. para la parte de cerdos, los cerdos que se sacrifican en un rastro, el que está por zona 18, yo he tenido que ir bueno, más que todo reviso la carne ya en canales, pues sí he conocido un poco del proceso de faenado ya, De matar. la parte del rastro. Mire, el de Frisa es el que está allá al lado del, ¿cómo se llama? Pero no es zona 18, zona 17, o tienen otro en zona 18. No, el rastro de cerdos no es de Frisa, es de Carza. Ah, Ahí se mandan a sacrificar los cerdos. ese que está aquí a la par de la, ¿cómo se llama? Mariscal Zavala, no es, ¿verdad? El que Cabal, está en zona cabal, 17. cabal, ahí en ese, ¿no? Ah, pues ahí hemos ido, ahí nos hemos llevado, ahí nos han dejado entrar. Y a la par hay otro rastro que les decía que no está nada tecnificado. Entonces se puede ver la gran diferencia, por ejemplo, con la tripa, que la tienen colgada en unos lazos y llenas de moscas, ¿verdad? A la par está el Intecap. Sí, ahí cabal está más triple. Yo creí que al principio que eran parte de Secarsos también, pero nos explicaron que no era así. O No, sea, es otro rastro que no tiene nada de certificación. Yo no sé cómo lo mantienen ahí, pero sí da mal aspecto porque uno piensa que es de Carza o es de Intecap, ¿verdad? Ok, bueno, sigamos, pues. Bueno, el animal, en teoría, debería de pasar, estamos hablando de bovinos, ¿no? El animal debería pasar por lo menos unas 12 horas en los corrales para que su sistema digestivo tenga cierto descanso. En teoría, el animal debe permanecer en ayuno y solo consumir agua potable. Alguien es de Oriente. La gente tiende a darle agua con sal, dice, ¿no? Para que el animal tome más agua y a la hora de pesarlo pese más. Pero todo eso es detectable, ¿verdad? El consumo de agua facilita el aturdimiento también con la parte eléctrica a la hora de su sacrificio. El desangrado es mejor si el animal ha consumido un poco de agua y mejora la forma del corte de las vísceras. Esto es lo ideal, pero son pocos los rastros que lo hacen, que bañan el animal, le dan un baño externo antes del sacrificio, con agua fría a presión. Luego es conducido al sacrificio, pasa en el proceso de insensibilización en la rampa. La insensibilización, como les decía, es para la cuestión del bienestar animal y que el animal no sufra, no es matarlo, sino solo aturdir. Luego se coloca en la parte de sangrado, ¿verdad? Se desangra, se le coloca un grillete en la parte izquierda y se levanta. Esto de que se le coloque un grillete en la pata es este gancho, este garfio, que lo que hace es permitir ese diferencial que hace que por presión la carne también tenga procesos, ¿cómo decirles? Yo les llamo como atmosféricos, que permitan cambios en el pH y cambios dieléctricos, se llama, en el animal. Luego viene el corte de la yugular y el sangrado. Normalmente en el ganado bovino sí se hace de esta manera, en los pollos se hace con máquinas, en los cerdos también se hace manualmente. Bueno, luego se separan las manos, las patas, le podemos llamar manos a las de adelante y patas a las de atrás, ¿no? Se inicia el desuello, se separa la piel a partir del cuello. Esa tiene una técnica que se aprende, ¿no? Luego viene la separación de la cabeza. Ya se le han quitado las orejas. Luego se transfiere
el animal a una plataforma para poder hacer sus cortes en los canales. Finalmente, todo el animal pende de las piernas. Les dije que se coloca a través de un gancho. Y los diversos subproductos provenientes del animal son sometidos a inspección. Se les ve la inspección del hígado, la inspección de todas las vísceras que se consumen también del animal. Tiene el desuello, digamos, quitar la piel. Luego se hace un corte en el esternón. Se anula el recto para evitar de que se pueda contaminar la carne con esos fecales. Esta le llamamos, todo lo que vienen ahí como parte del intestino y esas otras partes le llamamos vísceras verdes. Viene el visceral, se separan los órganos genitales, las vísceras verdes y rojas, se realiza la inspección de las vísceras, se le da una limpieza a las vísceras en un material separado para las verdes y las rojas, y también se procede a la inspección. Se divide el canal. Esto es bien importante. El canal se divide en dos partes y de ahí se divide en cuartos. Se lavan los medios canales. Luego se separan en cuartos. Y aquí tendríamos toda la secuencia del faenado en los bovinos. Lo podemos resumir primero con una inspección sanitaria del animal, ¿verdad? El pre, post y prácticamente ya la partida, el pesaje y el almacenamiento. Es muy importante a la hora del almacenamiento la temperatura, porque esto incide en el tipo de la calidad de la carne y en el tipo de proceso post-mortem que vamos a tener. Normalmente el almacenamiento para el ganado bovino oscila entre menos 1.5 a 4 grados centígrados. Es muy importante mantener estos rangos para evitar otro tipo de coloración de esta carne. Ahora, algo que es muy común que tenemos que conocer como parte del proceso de la tecnología de la carne son las piezas cárnicas de los bovinos. Es decir, cuáles son las partes, los nombres comerciales de las partes del bovino. Entonces, aquí tenemos un dibujo. Quisiera que lo viéramos detenidamente. Y me dicen si conocen estas piezas, por favor. El puyazo, la manita de rochoy, la viuda, el corte del mónico, el pescuezo, un pedazo que se le llama marranito, el lomo grande, el rabo, el bolovique, la caña, la pieza, le llaman pieza, ¿no? La babadilla, la yamba, el lomito, el rosum, el tasbal, el colocho de viuda, la costilla, la pepita, la aleta de centro y el camote. ¿Conocen todos estos cortes? ¿Están ahí? Algunos, no todos. ¿Ah? No todos. Algunos, pero no todos. Ok. 5 o 6. Parte de la actividad que tenemos que hacer del trabajo es de que yo les voy a dejar unas vacas. Miren, el propósito no es que se los aprendan de memoria, sino que más o menos conozcan dónde están. Por ejemplo, el puyazo está aquí. La manita de rochoy, la viuda, el corte del mónico, el pescuezo. ¿Cuáles otros son muy comunes? El lomito, ¿eh? Que está aquí. Y en teoría, miren, a la hora de hacer los cortes de los canales, fíjense que los músculos están pegados de tal manera que con el cuchillo se pueden despegar. ¿Cómo explicarles? Miren, pues, este corte que estoy dibujando, voy a cambiar color. Vamos a cambiar color. Vamos a poner este que está aquí.
Este es fácilmente despegable de este otro, también de este. Todo es pura práctica y si quieren destreza del que está ya haciendo los cortes, que es gente que se especializa. La vez pasada hicimos una actividad donde se consiguió una pieza y queríamos sacar esos cortes y olvídense, fue mero complicadito con los compañeros estudiantes, incluso conmigo, no les quiero decir de que, porque se quiere destreza, pero lo que sí les quiero contar es de que cada uno de estos cortes son músculos que se pueden separar y que tienen formas características. Por eso adquieren estos nombres para la parte comercial. ¿Algún comentario? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Aprovechando esto de las reses, cuando están en el proceso, después del faenado y todo, estos salen de una vez a despiece. Donde yo he visto lo de los cerdos, se refrigeran 12 horas al menos y luego se hace el despiece, pero las reses no sé. Se quedan unas 2 o 3 horas para poder provocar esa detención del pH. La idea de enfriarlos es para poder detener el pH. Los lugares donde no los hacen es cuando tenemos carnes de mala calidad. El frío lo que hace es detener ese proceso del ácido láctico en su acumulación. ¿Algo más? Ingeniero, mire, yo vi en un video del Rastro La Unión que después del lavado de las canales pasan por un proceso, permítame, ¿qué era? De sanitización de las canales y como Se que, lavan. Ajá. como que con una paleta le echaban algo así a las canales por afuera, pero no dijeron qué era y yo, bueno, no supe qué es. Dice que normalmente se lavan con agua potable, ¿verdad? Agua clorada. Ahí vienen todas las cuestiones de las buenas prácticas de manejo. Viene la cuestión de los riesgos que se mencionaban en los pollos también, ¿verdad? Pero que le echen algún desinfectante, no. Sí se pueden colorear para marcarlas de que sí ya pasaron por su proceso de inspección. Ah, muy bien. Sí, pero esa no la he visto, Vanessa. No he visto aquí, por lo menos en el país, no he visto que tuviesen algún químico. No sé si alguien ha visto algún químico o conoce el nombre de algún químico que le echen en el lavado. Normalmente es agua pura. No, yo lo que estaba pensando después que tal vez era toma de muestras para microbios, microorganismos que lo hacían, ¿verdad? Sí, pudiera ser, pudiera ser. Bueno, sigamos pues. Solo déjenme borrar. Fíjense que a la corte anterior hay un juego ahí de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos rompecabezas? Que están separados para que los puedan armar. Pero ya no se los pasé porque hubo mucha controversia en el sentido de que a algunos les gustó y a otros no les gustó. Hay un juego de puzzle donde están las piezas separadas y le dice, ahora ponga el pillazo, ahora ponga el pescuezo, ahora ponga el lomito. Y los puse a trabajar, pero ya no lo quise hacer porque no les gustó a muchos. Pero les voy a dejar el link para que lo hagan ya en forma particular si lo desean. Y es una manera bien sencilla de ir más o menos teniendo una referencia donde se encuentran las partes de los animales. ¿No conocen este juego de puzzle? Son como rompecabezas. Bueno, es como rompecabezas, sí, pero Sí, pero sí pero con les digo, la vaca no. el grupito, la corte que se los pasé, no estuvieron muy, qué decirles.
muy de acuerdo en hacer los rompecabezas, que dijeron que los estábamos tratando como niños, entonces, porque a mí me pareció una buena forma de entrenar a la gente con por lo menos las formas de las piezas para poderlos ver. Pero igual les voy a dejar en la plataforma el link para que los que tengan interés en aprender todas estas partes, pues se puedan entrenar ahí viéndolas, ¿verdad? Porque no es fácil que se les quede solo así. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, aquí ya tenemos todo el proceso de faenado del ganado bovino, diferentes tipos de piezas que tienen diferente tipo de valor comercial. También tiene que ver mucho con la calidad de la carne, tiene que ver mucho con el marmoleo, tiene que ver mucho con el faenado, como les decía, tiene que ver mucho con la raza, tiene que ver mucho con la manipulación con el distribuidor para que tengamos una buena carne. Y también tiene que ver mucho con el proceso de descongelado ya nuestro en la casa con el refrigerador y sacarlo ya al ambiente para poderlo consumir. Vamos a llamarle canal al cuerpo entero del animal después de haber sido, sacarle la sangre, ya después de haber sido desangrado, haberle quitado las vísceras, se le han quitado lo que son las extremidades de los miembros a nivel de carpo y tarso, manitas, patas, cabeza. Y entonces ya esto es nuestro canal. Los canales, como les decía, a la hora de partirlos, tienen ya, digamos, con ¿cómo decirles? Un esquema de división. Ese corte longitudinal en dos hace que las unidades sean bastante simétricas, ¿verdad? Y estos se pueden dividir en cuartos, y podemos llamar cuartos traseros o cuartos delanteros. El despiece del cuarto trasero, tenemos el componente o la pieza tapa y el filete. En la pieza tapa tenemos músculos de la región medial del muslo, que entra todo los músculos sartorio, pepineo, etc. En el filete tenemos el cuadrado de los lomos. En el redondo tenemos, digamos, aquí lo podemos ver. En estas partes que están aquí, tenemos el agallón, el lomo, la bahía, la morcilla, el rabadillo, la cadera, la falda, la culata, el contra, el rabo. Viene el despiece del cuarto delantero, donde tenemos el costillar del cuarto delantero, el morcillo anterior, la llana. Miren, todo esto se los estoy dando, yo sé que no es parte de su memorización, pero sí más o menos para que conozcamos dónde están las piezas. Algunas piezas son específicas que podemos utilizar para los procesos, para hacer salchicha, para hacer jamón. Va a depender de la calidad también que queramos usar, ¿verdad? Porque vamos a usar solo carne o podemos usar soya con la carne. Bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante en los procesos. Aquí tenemos el pescuezo, el pecho de aleta, la aguja, el brazuelo, la tapilla de aguja, la espaldilla, lo que le llamamos el pez, el morrillo, la sobrevena. Esta documentación ya se la subí para que puedan ver las piezas más detenidamente. El espinazo, el lomo, el filete, el pico, el costillar, la panceta, la paleta, el jamón, el lomo, la punta del lomo, lo que le llamamos la parte presa de entraña, la cabeza, la carrilada, la sorpresa, la castañuela, todos esos nombres que de alguna vez los han oído como parte de lo que se le llama a las piezas de la carne. Como les decía, es solo para que los tengan en conocimiento, ¿verdad? Y aquí está, digamos, los canales y cómo podemos ir sacando cada una de estas piezas. Vuelvo a repetir. Lo interesante es que si nos volvemos expertos carniceros, podemos separar este de este y salen bien y conocer las formas. La gente que se dedica al corte del ganado conoce perfectamente
los cortes y lleva un cachito de tiempo poder aprender todo esta parte de los procesos de los cortes. Voy borrando, sigo. Ahora, aquí nos va a ayudar mucho el compañero que trabaja en Frisa, con el faenado del porcino. Vamos a estarle preguntando. Así aprendemos también de él. ¿Algún comentario de lo anterior de los bovinos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ahí están, jóvenes. Sí, quedó claro. Sí, Sí, ingeniero, gracias. va. Ok. Voy a inventarme una forma ahí para que hablen un poquito más. O tal vez ya por lo tarde, ¿verdad? Ya se sienten un poquito cansados. Pero vamos a ver cómo vemos ahí para que hagamos más dinámica la clase. Ok. Vamos a arrancar con la parte del cerdo. El compañero que trabaja en Frisa, ¿qué nos puede contar de lo que ha visto? Si ha estado o no ha estado en el faenado de los cerdos. Bien, he estado, no tan Sí. seguido, pero sí he estado ahí. Ok. Cuéntenos Eh, algo ahí de su experiencia. No sé qué decirle, pero digamos, el proceso es como el que usted mencionaba, similar al anterior. Los camiones llegan, solo que aquí no pasan mucho tiempo esperando para pasar directamente a la línea de faena. Luego los electrocutan en un instante. Luego los cuelgan cabal de solo una pata. En un ratito les cortan el cuello para se quedan desangrando. Y luego entran a la parte esta del escaldado. Ahí sí entran en una máquina donde se terminan girando. Ahí sí hay que tener estómago, dijo, para aguantar todo. Y luego siguen con un proceso ya de corte de manitas, quitarle los pelos que pueden haber quedado fuera. Luego los vuelven a colgar con un soplete, les vuelven a quemar para quitar Los todo el pelos de pelo que la haya piel. quedado. Ajá. Y de ahí siguen la parte del corte para quitarle las vísceras, el corte del... Aquí sí no se... Aquí a diferencia del anterior es que no se corta completamente. Hacen un corte apenas por delante, le terminan de quitar todo, lo lavan. Aquí sí yo he visto que utilizan un químico. El químico que han utilizado es el Inspex, no sé cuál es lo demás, pero es Inspex y se ayuda a bajar lo que es los microorganismos, en este caso es E. coli, lo que buscan bajar. También la salmonela, que en menor caso, pero sí ha ayudado, se ve que ayuda. Y luego los meten a refrigerar. Eso en resumen es lo que he logrado ver yo. Ok. Cuando los desangran hay una pila donde cae la sangre, ¿verdad? Tienen un motorcito para mantener en movimiento la sangre, porque también es recogida para la morcilla. Sí, ahí tienen como una superficie donde va cayendo toda la sangre y de una vez tiene como ¿cómo decirle? Un drenaje directamente hacia una área externa, Ajá. casi donde está una pileta, y de ahí es donde cae toda la sangre. De hecho, cabal ahí lo que usted menciona, hay varias gente que va a traer ahí la sangre para luego hacer la morcilla. Sí, te la venden, ¿verdad? Sí, se las venden. Incluso a veces se las regalan. Ok. Miren, normalmente se puede usar algún peróxido, también se puede usar ácido paracético o algunas aminas terciarias como parte del proceso de desinfección. Se usa más en cerdos. En ganado bovino casi no se usa, pero es como parte del proceso. Bueno, así como dijo el compañero, llegan en su camioncito los cerdos, pasan no más de 3 horas antes de pasar al proceso de sacrificado, son aturdidos, luego son degollados, digamos, son desangrados,
ya pasan al proceso de escaldado, ¿no? El proceso de escaldado lo que busca es aflojar el pelo del animal para, acuérdense que aquí se usa todo, aquí se va todo, para chicharrones, para todo, ¿no? Y en el ISAB, lo que permite es que se termine el depilado, ¿eh? El depilado mecánico, quitarle todo el pelo a la piel. Luego viene el flameado, que decía el compañero, ¿eh? Que consiste en aplicar una flama de fuego en la superficie para quitarle los pelos de la piel que pudieran haber quedado. Él ya nos contó todo. Luego viene el corte del externón. Se corta la mitad para el retiro de las vísceras. Es un solo corte, mire. No se hacen cuartos como en el ganado vacuno. Tienes aquí, ve, y tienen una habilidad para poderlo hacer, ¿verdad? Se sacan las vísceras. Está la inspección post-mortem de las vísceras. Se lavan las vísceras. Se lava el canal y se puede aplicar algunos de los infectantes que les acabo de mencionar. Se pesa. Permítame un segundo. Okay, ahí está. Ahora, aquí en el cerdo hay que tener, digamos, más cuidado que en la carne del bovino. Porque el cerdo se nos puede poner muy pálida, una carne PDF que se nos puede poner muy pálida si las condiciones de manejo no son las adecuadas. Una vez el cerdo es muerto, en el cerdo los cambios enzimáticos en la carne son como decirle, bien rápidos. Y podemos perder esas características que son deseables en la carne del cerdo, que una carne de cerdo dura no nos gusta, ¿va? Sino que la carne de cerdo más blanda, más jugosa. Entonces es importante aquí que los procesos sean mucho más rápidos para evitar que los pH de la carne caigan abajo de 5.5 y que no tengamos lo que estamos esperando. Una indicación que el pH cayó es que la carne empieza a botar agua así de manera sanguinolenta. Y entonces nos empieza a cambiar el color, las texturas, la firmeza, la jugosidad de esa carne. Y es porque la carne pierde la capacidad de retención del agua. Le vamos a llamar CRA. Esto de la retención de la carne es muy, de la retención del agua, perdón, en la carne es muy importante para los procesos que vamos a hacer de industrialización de esta carne, como es hacer jamones, chorizos, salchicha. Y acuérdense que al final, vuelvo a repetir, el negocio de la carne es que retenga la mayor cantidad de agua. La carne viva está reteniendo el 70-75%, por eso es de que su manejo debe de llevarnos a que esa cantidad de agua no se pierda, porque ahí estamos perdiendo peso, estamos perdiendo características de palatabilidad de la misma carne, ¿verdad? Vamos a ver un concepto que se llama cohesividad de la carne. Y esto se refiere a cómo se puede dar la unión de la carne en sí misma, llamémosle los trozos de carne, para producir un sistema. La parte de cohesividad de la carne, de acuerdo a cómo la manejemos, nos va a permitir que la sección helicoidal de las proteínas no se desdoblen de manera, o sea, no tengamos un desdoblamiento desordenado y que no perdamos a la hora de tener un desdoblamiento desordenado, no tengamos esa palatabilidad de la carne que estábamos esperando. La sección helicoidal de las proteínas solubles en las soluciones salinas se desdoblan
para producir cadenas orientadas al azar que forman puentes de hidrógeno entre sí y uniones iónicas. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto tiene que ver con la conservación del agua. De acuerdo a cómo esté la cohesividad de la carne, esta carne va a ser muy jugosa o va a ser muy seca. E incluso a la hora de cocinarla, podemos ver la calidad de la carne porque podemos ver de que si no logramos en el proceso, que es el manejo, el corte, el enfriamiento de la carne, una buena una cohesividad, va a perder agua en la carne y eso no es, industrialmente no es bueno. Para mantener una buena retención del agua, el manejo del pH es indispensable. En los cerdos esperaríamos un pH mínimo de 5.5. Este punto del pH, sí, estamos claros del pH todos. ¿Qué es pH? Pregunto porque hay diferentes profesiones. Está claro. Claro. Para Sí, todo todos claro. está bien claro qué es el pH. Sí, ingeniero. Sí, va. Porque si no estoy hablando de algo y de repente no. Bueno, el 5.5 corresponde al punto isoeléctrico de la unión de las proteínas para que se forme la actomiosina, que son las proteínas estructurales de la carne. Cuando el animal muere, empieza la rigidez cadavérica, el músculo empieza la degradación del ATP y entonces se empieza a entrecruzar la actina y la miosina. Cuando se junta la actina y la miosina es que se forma la actomiosina. Y esta unión se da cuando tenemos el pH 5.5 que se llama punto isoeléctrico de la carne. Y eso hace que la carne absorba, no libere agua y que tengamos un buen CRA. Esto debemos de manejarlo durante las primeras horas post-morte y esto hace de que, digamos, después de que se dio ese como rigor de la carne, permita que la carne se mantenga suave. A lo que voy es de que las condiciones de manejo, las condiciones de enfriamiento, son las que nos van a permitir manejar el pH de la carne. Permítame un momento. Sí. Y esto nos da características en cuanto a la visión más, digamos, lo que vemos de la carne, las características organolépticas. Y aquí el color es importante. El color es la primera característica sensorial que nosotros vemos. Por eso, al inicio de la clase les pregunté qué preferían, una carne oscura o una carne clara o una carne muy rojiza. Normalmente, la carne de los bovinos tiende a ser de un color rosado pálido. Y vamos a tener, de acuerdo a cómo se manejó el pH de la carne, otros colores como pardo o el rojo intenso. La carne del cerdo tiende a ser rosado pálido y necesita un buen manejo para que no sea exudativa, es decir, que bote agua. Otro componente importante que tenemos que tomar en consideración en la carne es la textura y la dureza. La textura engloba todas las propiedades que se dan en la estructura de la unión de la actina y la miosina, que tiene que ver con la orientación de las fibras musculares. Cuando se da el por rigor mortis, ya estas fibras que se hallaban longitudinalmente distribuidas ya no se encuentran
alineadas totalmente, y eso es lo que hace de que tengamos esa tersura a la hora de morder y comer la carne. Todo esto también tiene que ver con la edad del animal. Los animales más viejos van a tener carne más dura, aunque hagamos todo el proceso, a diferencia de los animales jóvenes. También, perdón, la carne de los machos presenta una textura más gruesa que la carne de las hembras. Esto es por todos los aspectos hormonales, y por eso es de que, digamos, hay algunas carnes que se comen de machos castrados. El olor y el sabor, que tiene que ver con esa palatabilidad de la carne, que son características organolépticas que satisfacen a la gente, ¿no? El olor de la carne, ¿cómo lo podríamos llamar? A ver. ¿Cómo podríamos decir que es el olor de la carne? ¿Cómo me describen el olor de la carne? A carne me van a decir, ¿verdad? A ver, el compañero hay una diferencia entre el olor de la carne del cerdo y del bovino, y de la cabra y de la oveja también. Pero en forma general, ¿cómo se podría definir el olor de la carne? Alejandra. Yo siento que el olor a carne es como un olor metálico, Metálico. a diferencia de como el pollo. Ok. Más como a sangre. El pollo tiene otro olor distinto. Tiene otro olor distinto, ok. Andrea Bojortes. Sí, ingeniero, como a hierro quizá. Es por la cuestión de la miosina, ¿verdad? Antonia Chila. Antonio, está por ahí Antonio. Ingrid. José Morales Barrios. El compañero. Yo coincido con Alejandra que sea un olor a sangre. Ok. Miren, sí estoy de acuerdo con ustedes, pero ese olor a sangre tiene un olor débil, a ácido, que corresponde al ácido láctico. Ese olor a sangre como a metal que dicen es por el efecto de la miosina, pero normalmente la clasificación de la carne, una carne cruda, está orientada a que tiene un olor débil a ácido láctico. Cuando es carne de animal joven, la carne de animales más viejos tiene un olor más fuerte. Y la carne refrigerada va perdiendo ese olor a ácido láctico y tiene un aroma a viejo o animales cazados. Yo no sé si han sentido el olor o han cazado algún animal, han comido venado, han comido tepezcuintle, pero se siente ese olor como a miscle que le llaman, ¿verdad? Que tiene que ver con el olor a caza. ¿Sí lo logran identificar? Sí, en Tepezcuintle, bueno, hace años, de un rato no comen, pero sí se sentía un olor diferente. Sí, exacto. Sí. Es un color amezclado, le llaman, es un olor, perdón, amezclado, le llaman a ese olor como rancio viejo, ¿no? Que tiene que ver con que el ácido láctico ya se está descomponiendo. Ok, perfecto, sigamos. Miren, hasta donde vamos, está claro todo, ¿algún comentario? Hoy estamos dando una clase muy magistral, no nos ha puesto a trabajar. Ah, sí, ingeniero, le iba a comentar que en los videos que vi de los mataderos, sacaban otra forma de noquear a los cerdos, era con CO2, pero era como que la empresa que estaba haciendo la promoción del aparato, entonces solo era esa partecita lo que mostraban.
Entonces entraban como una cajita de metal y salían del otro lado desmayados, pero no, bueno, no mostraban lo de dentro, ¿verdad? Pero ellos indicaban que era con CO2 que los noqueaban. Sí, esa puede ser otra técnica, ¿verdad? Es CO2 a presión. Acuérdense que si usted deja su carro en el parqueo encendido, se puede morir por CO2, ¿va? Como al final lo que estamos... Por monóxido, más o menos. Monóxido. Es lo mismo, CO2. Digamos que el CO2 se convierte en monóxido de... Es lo mismo, ¿no? Es con ese principio es que los noquean. Ajá. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Vanessa, allá en Chimaltenango, ¿ha visitado algún rastro? No. No. No quiero. Usted no vive en Chimaltenango, ¿ah? Solo trabaja allá. No, también vivo. ¿También vive allá? Sí. Ah, bueno. Sí, pero no, si no he Ay, visitado. Vanessa, ahorita que me acordé, hoy leo su carta y se la firmo, se me ha ido Ah, sí, la por onda. favor, gracias. Es que les conté que Vanessa es mi asesorada de la tesis, ¿verdad? Me llenó así como de mucho orgullo cuando me dijo, ya leí su tesis, ingeniero. Bueno, son los comentarios fuera de canales para que se rían un poquito. ¿Alguien más que quisiera hacer los comentarios con lo que hemos visto? A ver, ¿qué han aprendido? Cuéntenme. ¿Les parece interesante o quieren que profundicemos un poquito más acerca del concepto de la tecnología de la carne, que estamos empezando con el sacrificio? Ingeniero, cuando decía del olor de la carne, pero usted dice ahí refrigerada, pero también la congelada. Sí, es que mire, pues en la parte de congelación lo que hacemos es reducir el proceso de descomposición, ¿verdad? Lo que hacemos es alargar ese proceso de descomposición. En la carne refrigerada, si digamos el proceso ha sido adecuado, tenemos el olor ese a ácido láctico débil, ¿no? Ahora, si el proceso de enfriamiento, la cadena de frío que tiene que mantener la carne no ha sido la adecuada, la carne esa congelada tiene mal olor también, no tiene un olor así a frescura. El compañero de los cerdos, no sé si usted ha vivido eso en carne propia, diría alguien, entonces no sé si tiene algún comentario, algo por ahí. No. ¿Cuál es su nombre? Es Erwin o Guillermo, dígame. Guillermo. Ajá. Sí, Guillermo. No, el olor, eso sí es interesante, no lo sabía, la verdad no lo sabía, o sea, para definirlo le decimos olor característico, pero no vamos tan a detalle, pero sí es bueno saber lo que es un olor ácido láctico. Sí, porque lo primero que se empieza en el momento del rigor mortis es que el músculo no se quiere morir. Y entonces empieza el proceso de respiración anaeróbica y empieza la acumulación de ácido láctico. Si dejamos que ese ácido láctico se acumule demasiado, baja pero precipitadamente el pH y es cuando las carnes no tienen el sabor que nosotros desearíamos. Y ese olor es el que podríamos llamar. Es que normalmente en los libros van a encontrar una palabra que dice olor in situ, ¿ah? Olor característico, pero no nos dice nada porque igual es para la leche. ¿Cuál es el olor de la leche? Olor in situ. ¿Cuál es el olor del café? Olor in situ, ¿no? O sea, olor a café, olor a leche. Ok, sigamos. Solo, perdón, le quería preguntar algo. Disculpe, así como esos cortes, como el tomahawk, el T-bone, ribeye, todos esos, ¿qué partes del animal son? Ok, ese va a ser un trabajo que voy a poner a hacer en un ratito. Aquí está. Pero lo vamos a ver. Miren, pues, entre mejor sea el marmoleado de la pieza tiene mejor calidad. Por ejemplo, un corte del mónico, un puyazo, un lomito,
Y estos nombres en la parte de exportación, digamos que son como, ¿qué decirles? Son como, ay, ayúdenme con la palabra, es como decirles sinónimo de calidad, ¿verdad? Y cabal, sobre eso vamos a trabajar ahorita. Los voy a reunir en grupos. Ya perdí la diapositiva, ¿dónde está? Ahorita vamos a trabajar. Ok. Y va a corresponder al corto del día de hoy. Vamos a reunirnos en grupo. Los grupos que ya tienen, ahorita los voy a hacer. Y vamos a buscar cuáles son esos cortes especiales que está hablando la compañera. Y vamos a definir qué partes, digamos, del ganado son. Vamos a ver, ganado bovino. ¿Este qué es? ¿Cabra o oveja? ¿Qué ven ahí? Una cabra. Aquí podemos hablar de ovino, ¿ah? También la misma historia es para los caprín. Y luego vamos a ver, ¿cómo se llama este? Porcino. ¿Cómo le llaman al ganado este? Ganado porcino. Porcino. Repito para los que no lo saben. Ovino, caprino, y aquí entran los ovinos también, ¿va? Cabras y ovejas. Porcino. Y lo que vamos a hacer va a ser a buscar los cortes. ¿De acuerdo? Hay un documento se los voy a poner aquí. Denme un momento. Ahorita se los pongo, se los muestro. Igual ya lo subí a la plataforma. ¿Dónde está? Hoja de trabajo, clase 2. ¿Deben chance? No, ahorita se los pongo. Ahorita se los pongo, permítanme un momento que no sé qué la hice. Aquí está. Disculpe, pero a veces se me pierden aquí estas cosas. Ok. Entonces, primero vamos a ver las partes del bovino. Y el examen va a ser que en grupo van a colocar las partes. Aquí están, o sea, solo es cuestión que vean el documento. Como les dije, no les voy a poner a hacer rompecabezas porque no les gustó a muchos. Bueno, entonces aquí tenemos las partes del bovino. Cada una definición de cada parte, la cabeza, la frente, el morro, las orejas, la boca, la nuca. O sea, los nombres comunes que tienen las partes. Este documento está ahí en la plataforma. Y los voy a dividir por grupos. Unos van a ser el ganado bovino. Otro grupo va a ser ovino y caprino. Aquí están las partes del ganado ovino y caprino. Y otro grupo va a trabajar el ganado porcino. Aquí están las partes del cerdo. ¿De acuerdo? Entonces, en estas imágenes que están ahí, vamos a colocar los cortes y las partes. No sé si me entienden. Vamos a hacer dos figuras, o ahí están las figuras, y en una de las figuras vamos a colocar los nombres de las partes generales, que son diferentes a los nombres de los cortes. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más acerca de los cortes, y los cortes finos, el proceso de maduración para los cortes finos, que es parte de la tecnología de la carne. Entonces, los voy a repartir en grupos. No sé si tienen alguna duda. Algo antes. Ingeniero, entonces en las imágenes de la presentación,
allí señalamos las partes que están en el documento que nos acaba de mostrar. Sí, ahí les di el chivo de una vez. Y van a investigar los cortes. Y ese es su corto de hoy. O sea que señalamos los mismos cortes de esa imagen. Mire, pues, están las partes que son diferentes a los cortes. Va. ¿Sí? O sea, señalamos, lo volver a poner. Espérame un segundo. Sí, mejor. O sea, en este dibujo señalamos las partes que están en este documento e investigamos los cortes. Entonces, en el otro dibujo, pueden imprimirlo 2 veces si quieren, y en el otro ponen los cortes. Como les digo, no pretendo que se los aprendan de memoria, por eso va a ser un corto, corto, pero la idea es que ustedes de alguna manera vayan teniendo una idea bastante general acerca de las partes del ganado y los cortes del ganado, que son diferentes para el ganado porcino, bovino y caprino. Son 2 dibujos, 2 de vaca, 2 de cabra y 2 de cerdo. En una ponemos las partes del animal como tal, que son las que les mandé en el documento, y la otra es los cortes. Ahora los cortes, sí quiero hacer un poquito interactiva la cosa para que los busquen. Al regresar comparamos si los que encontraron son los mismos que yo les voy a dar. ¿Les parece? Está bien. Está bien, gracias. Por favor. Bueno, denme un chancecito. Ahorita los divido en grupos. ¿Dónde están? Vamos a pausar, detener la